y como no tengo quien me diga que ya se venció el tiempo, ya voy a poner aquí mi reloj. ¿Les parece bien si empezamos vamos a empezar con un salmo, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya les he comentado yo esta parte de este salmo, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Sabíamos que dónde estaba la lámpara en, en el tabernáculo, estaba en el lugar santo. Y era la lámpara de siete luces, la luz perfecta, que es la palabra de Dios, que es el pan de Dios. Y cuando dice lámpara es a mis pies, yo les comentaba que lo primero que hace la palabra de Dios es iluminarnos a nosotros mismos, el escudriñarnos a nosotros mismos, no el estar juzgando a otras personas, el decir, oye, aquella persona está mal porque aquí dice su palabra que eso que está haciendo está mal. No, es primero a nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando ya empiezo a caminar, cuando ya vi lo que hay de mal en mí, lo que yo tengo que entregarle a Dios, entonces empiezo a caminar en Dios y empiezo a alumbrar hacia mi exterior. Hay una transformación interna primero y después la gente lo nota. La gente sabe si hay una persona que está orando o no está orando, sabe una persona si es cristiano o no es cristiano. Entonces, ¿pero a qué viene con todo esto? Quiero complementarlo con otro versículo que está en Mateo 13. Si alguien pudiera abrir su micrófono y quisiera interactuar tantito con esta persona. Mateo 13, versículo 10, dice propósito de las parábolas. ¿Alguien que pueda compartirme si se acuerda algo o tiene una idea de por qué son las parábolas? ¿Por qué Jesús habló en parábolas? ¿Algún valiente ahí? No veo a nadie. Para que fuera más fácil para el pueblo entender Pues, o para hacer una analogía y compararlo con ciertas cosas de la vida cotidiana. pues mira, qué bueno que lo platicas así porque precisamente es lo contrario. Él usó parábolas con unas historias bastante simples, pero que ni los mismos apóstoles le entendían. Ahorita estoy en Mateo 13 y habla sobre la parábola del sembrador y explica la parábola del sembrador, pero en el versículo 10 dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, aquí contestó Jesús, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Puedes abrir otra vez tu micrófono, Luis, porfa? Ok. Entonces aquí los discípulos le están preguntando, oye, ¿por qué le hablas por parábolas? Y ya después, más adelante, a partir del 18, Jesús les explica a sus discípulos la parábola del sembrador, ¿no? Le dice, es que la semilla es la palabra y ya el camino habla de nuestro corazón. Entonces, si te fijas, les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen ni entienden. Quiere decir que Dios tiene misterios, podríamos decir que Dios tiene tesoros dentro de su palabra. Y si nosotros nos vamos a revisar nada más por encimita,
pues Dios nos va a hablar de cierta manera, pero va a haber algo ahí que se nos esté escapando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jesús les decía, escudriñar las escrituras. Todavía no había el Nuevo Testamento. ¿Qué les estaba pidiendo escudriñar? Pues el Antiguo Testamento. Desde el Génesis, el Padre ha estado manifestando al Hijo. La intención del Padre es que conozcamos al Hijo, es acercarnos al Hijo. Y una vez que nos acercamos al Hijo, a Jesús, ¿qué es lo que más quiere el Hijo? Llevarnos con el Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo ves esta historia, Luis, de las parábolas? Bien, digo, es una opinión personal, pero también pienso que las parábolas hace Exactamente. mucho tiempo que fueron dichas y todo, pero hasta nuestra época pues siguen siendo pues vigentes. Entonces, también es Tocaste una el forma de tema. enseñarnos a todos, ¿no? A Le todos. diste, le diste al punto hacia dónde vamos. Una historia es una historia, pero realmente, ¿qué es lo que puso Jesús en esa parábola o en esa historia o en lo que leemos en la Biblia? ¿Por qué la palabra de Dios es vigente en la actualidad? Porque en su palabra hay principios. Más que una historia, tenemos que ir al principio, tenemos que ir a ese tesoro que Dios nos está hablando, que Jesús nos está poniendo. En el Antiguo Testamento, Dios les dio una ley y tenían que seguir la ley, pero hay una ley moral, aparte de la ley escrita, y hay unos principios que están depositados en nosotros, y hay unos principios que están depositados en su palabra. Dice que en el Antiguo Testamento que Moisés, o sea, Dios le mostró sus maravillas al pueblo, más a Moisés le mostró sus caminos. Estoy parafraseando esa parte, pero ¿qué quiere decir? El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, vio los milagros de Dios, pero nunca fue transformado su corazón y eh, nunca fue en arrepentimiento con Dios y nunca le interesaron los principios que quería dejar Dios ahí, en donde fuera nuestro corazón transformado. Dice, las maravillas le fue mostrado al pueblo, pero más a Moisés le fue mostrado su camino. Los caminos fueron mostrados a Moisés. Lo que es la voluntad de Dios le fue mostrado a Moisés. Dicho esto, ¿qué les parece si eh, ponemos en oración el día de hoy para que Dios nos muestre esos principios, nos muestre esos tesoros que hay en su palabra, que nos quite velos, que nos abra nuestros oídos, nuestro entendimiento y que nos dé esa migaja de pan que tiene para nosotros hoy reservados? ¿Sí? Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias por tu día, Señor. Gracias por este día, Señor, que lo único que hacemos, Señor, es tratar de agradarte, Señor. No lo sabemos, Señor, pero nuestra intención, Señor, es agradarte. Enséñanos cómo, Señor. Enséñanos cómo hacer tu voluntad, precioso Padre. Gracias por tu sangre, precioso Jesús. Señor, pon tu sangre en cada uno de nosotros, límpianos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Señor, danos esa porción que tienes para nosotros el día de hoy. Bendice tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que nos redarguya, que seas tú el que nos muestre, Señor. Que seas tú el que nos muestre, Señor, lo que debemos hacer, lo que te agrada, Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Bueno, pues vamos a escudriñar su palabra y qué les parece si nos vamos al principio. ¿Qué les parece si nos vamos a Génesis? Voy a compartir pantalla para ir anotando los versículos para que los vayan teniendo ahí. Eh, perdón. Creo que ya está. Y nos vamos a ir primero a Génesis. Vamos a ir a Génesis 2. Ay, quiero ir a... Va a ser versículo 9. Después nos vamos a brincar versículo
16 y 17. Y dice así el versículo 9 en Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en el 9 nos habla de árboles, nos habla de deliciosos a la vista. También nos habla del árbol de la vida y nos habla del árbol de la ciencia. Bien y mal. De aquí nos vamos a ir al versículo 16. En el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puedes comer. Más bien, esta parte de que puedes, si se fijan, dice, y mandó Jehová comer de todo árbol. En el 17 dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. Podemos ver que aquí Dios está dando una instrucción y dice que mandó. Si se fijan, ¿qué día es hoy? El día de hoy es 14 de febrero. ¿Y qué se celebra? Se celebra el Día del Amor y la Amistad. No sé si es Filos, Ágape o qué tipo de amor se celebre, pero obviamente nosotros debemos estar celebrando todos los días el Día del Amor, porque si respiramos es por el amor ágape del Padre. Pero se dan cuenta ahí el Día del Amor, el Día de la Mamá, el Día del Papá, el Día del Niño. ¿Por qué la humanidad está poniendo un día en específico en el año? ¿Qué pasaría si la humanidad no pone un día en específico de celebración? Necesito que abran el micrófono, porfa. Necesito que analicemos esto juntos. Creo que vas a ser tú, Luis. Pues para hacernos recordar ¿Qué y pasaría si no para nos, tener en cuenta. ¿Qué pasaría si no nos recuerdan? Bueno, yo creo que el mundo lo hace por mercadotecnia, ¿no? Ahorita para el febrero para vender. Ok, ahorita lo podemos entender esa forma. Yo siempre he pensado eso, ¿no? Pero analizando un poquito más, ahorita les voy a explicar. ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué lo ponen como un recuerdo? ¿Por qué lo ponen como algo que viene una ola y hay que hacerlo? Porque si tú no le recuerdas al ser humano, se le olvida inmediatamente que no va a celebrar el amor. Se le va a olvidar celebrar a su padre, se le va a olvidar celebrar a su madre. ¿Qué pasó en los 10 mandamientos? ¿Por qué Dios le está mandando comer de todo árbol al hombre? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que dejen ese paréntesis que abrí del por qué. ¿Te sabes los 10 mandamientos, Luis? Pues los tengo presentes. ¿Quién se lo sabe? Que abra micrófono, porfa. Amarás al Señor tu Dios, sobre todo. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Me Están en, los he salteados. Éxodo 20, ¿no? están en Éxodo 20, perdón, y Deuteronomio 5. A ver.
Éxodo 20, el 1 y en el 2 es el que me interesa. ¿Ya lo tienes? Si puedes leer el 1, por favor. Éxodo 21. Ajá. Dios habló, pero en Reina Valera, ¿verdad? La 60, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo Y soy Jehová tu luego Dios. dice, diciendo, ¿y qué hay ahí? Dos puntos. ¿Quién habló? Dios. Dios. Ahí empieza el primer mandamiento. ¿Qué dice? Yo soy Jehová tu Dios. Exactamente. Bueno, y después viene en el versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios. Ese es el primer mandamiento. Muchas veces la gente no lo sabe. No sé cómo tengan los mandamientos. Los mandamientos es, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir? Es un mandato, porque se te va a olvidar de que tienes el único Dios. Después viene el segundo mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue el segundo mandamiento. El tercer mandamiento viene en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El versículo 8 es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y el versículo 12 es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios. Luego viene, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el versículo 17 es el número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio lo vuelvo a repetir. Deuteronomio es volver a repetir la ley. Entonces, en Deuteronomio está explicando Moisés, yo estaba en el monte cuando Dios se presentó con ustedes, yo estaba de intermediario entre ustedes y Dios. Ustedes ya no quisieron escuchar a Dios. Entonces yo subí al monte y Jehová dijo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué debemos de recordarle al hombre? ¿Por qué nos deben de recordar a nosotros? ¿Por qué debe de ser un mandato? Podríamos decirlo que somos dispersos, pero ahorita vamos a ir a ver dónde está el detalle con nosotros, como seres humanos, dónde está nuestra falla. Y obviamente por donde estoy empezando, que es en Génesis, me imagino que ya han de saber hacia dónde voy y obviamente pues voy al pecado original, ¿no? En donde todo empezó. Pero antes de llegar al pecado original, ¿qué les parece si vemos el versículo 25 de Génesis 2:25? Que es este, donde dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Dice, y no se avergonzaban. ¿Qué de importante hay en este versículo? ¿Cómo estaban en el inicio Adán hombre, Adán mujer? ¿Cómo estaban en el inicio? ¿Estaban vestidos? ¿No estaban vestidos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué parte tenemos nosotros de conocimiento de la historia de por qué no se avergonzaba Adán y Eva? Bueno, era Adán masculino y Adán femenino, ¿no? Porque todavía no se llamaba Eva. Dice que Dios los hizo desnudos. Y aquí quiero detenerme tantito porque Dios nos da un cuerpo, pero si se fijan, a las aves, que les dio, a las bestias les dio un cuerpo también, y a los peces les dio un cuerpo. A las aves las cubrió con plumas, a las bestias con pieles,
y a los peces con escamas, y al hombre, ¿qué les dio? Desnudez. Desnudez. Y como no se avergonzaban, ¿por qué no se avergonzaban? Porque su vestidura era la gloria del Padre. Estamos hablando que había una luz. Y luego, si Dios nos creó desnudos, hay una palabra aquí que es desnudos en el versículo 25, pero luego más adelante en Génesis 3, Génesis 3:7, habla que cuando comen el fruto, también estaban desnudos, pero ahí ya les dio vergüenza. Luis, necesito que abras micrófono otra vez, que estés atento todo el tiempo. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí, Luis? Que, ¿estás de acuerdo que estaban cubiertos con la luz del Padre? Sí. Y cuando comen del fruto prohibido, ¿qué les pasa? Se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué? Y ya no los cubre la gloria de Dios. Hubo una separación de su gloria, ¿no? Ujú. Quiere decir que siempre estuvieron desnudos. Y el hombre, nosotros fuimos creados cuerpo, alma y espíritu. Así somos creados. El alma y el espíritu, luego Dios formó el cuerpo del barro, de la tierra, del polvo de la tierra, y sopló espíritu en él. Así como Dios nos creó en lo físico, en lo natural, sin ninguna cubierta, también en lo interno, Dios nos creó desnudos. ¿Qué nos dio Dios para poder decidir? Libre albedrío. Exactamente. ¿Y qué es el libre albedrío? Albedrío. Podemos elegir entre el bien y el mal. Dios pone ¿Estás de delante de mí. acuerdo conmigo qué es la voluntad? Tengo aquí una definición donde dice que es libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Dice, según el gusto o voluntad de la persona de que se trate, sin sujeción o condición alguna. ¿Qué quiere decir? Dios les dio una orden que comieran del árbol, pero aún así les dejó a elegir, ¿están de acuerdo? Les dejó elegir entre que comieran de todos los árboles del huerto, también podían comer del árbol de la vida, pero sí les puso una condición de que no. Dice, más de este árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, ¿no? Porque dijo, ciertamente morirás. Ahí tenemos desde el principio que Dios nos da una capacidad de tomar una elección. ¿Qué quiere decir? Que nuestra voluntad, quisiera que se lo imaginaran de esta manera la voluntad. Imagínense una riviera, ¿no? Aquí hay rocas, rocas, y aquí hay roquitas. Una riviera seca, un arroyo seco. Imagínense que nuestra voluntad está desnuda, no está cubierta, debe de ser cubierta de algo, debe de ser cubierta con algo. ¿Y qué dijo el Padre? Mando a que comas de todo árbol, mando a que comas del árbol de la vida, pero mando también que no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una elección. A lo que venimos nosotros a esta vida es a tomar una elección. Una elección entre qué? En que nuestra desnudez sea cubierta con la gloria de Dios, ya sea gloria de Dios. ¿Qué es esto? Río de agua viva. O voy a poner gris,
sea cubierta del río de mentira. ¿Con qué cubrió la mujer su voluntad? Podemos leer desde Génesis 3:1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Lo tenía muy claro la mujer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí le está agregando ni le tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Estaba ya en una conversación con la serpiente, cuando Dios había mandado y había ordenado, antes en el versículo, en Génesis 2:15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, que tenía que protegerlo para que no entraran los animales. Aquí entró la serpiente y tuvo una interlocución con la mujer. Y después, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, estoy en 3:6, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí es cuando negociaron y ellos tomaron, la mujer tomó la decisión de llenar su voluntad, esa parte que estaba sin cubierta, que no estaba resguardado, que era su elección, decidió someterlo y hacerle caso a la serpiente. Entonces, este arroyo se llenó. Pero si está cubierto, ¿por qué habla que está desnudo? Obviamente, todo lo que venga por parte de Lucifer, todo lo que venga por parte de la mentira, todo lo que venga lo torcido, recuerden que el diablo todo lo toma prestado y todo lo imita, es el engaño. Todo eso sigue siendo, está sin cobertura para Dios, sigue estando desnudo. Y hay dos palabras en la parte de aquí de desnudo, cuando Dios los crea desnudos, en la parte de Dios, la palabra para desnudos es arón, que es desnudo, y la palabra donde dice que ellos se vieron desnudos es la palabra eirón. Los dos es desnudo, pero en este dice que es sobre astuto o hábil, malicia. Y aquí estamos hablando que es limpio, sin cobertura. ¿Para qué? Para que sea cubierto con la luz del Padre. ¿Por qué si Dios tenía la intención de que fuera cubierto, que fuera cubierta la voluntad del hombre, por qué le dio libre albedrío el Padre al hombre? Quería que tomara una decisión, quería que fuera él el que tomara una decisión, por eso le puso un mandato, por eso le dio una orden de que comieran del árbol, que lo guardasen el árbol, que cuidaran el árbol, el huerto, perdón. Dice que en el huerto, en el 2:10, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿De dónde se tenían que alimentar? ¿De dónde se alimentaban esos árboles? De ese río. ¿Aguas de qué? Aguas de vida. Lo vemos en Ezequiel también, cuando dice que del trono del santuario salía un río y que lo llevaba 1000 codos y cubría los tobillos, las rodillas, los lomos, y hasta que ya no se podía pasar, y era un río que venía del trono. Aquí dice que en el Edén, el paraíso aquí terrenal, es algo, es una
representación del trono celestial, del Edén celestial, de la Jerusalén celestial. Esa es una representación, y dice que salía un río y que abría en 4 brazos, ¿no? ¿De dónde se tenían que alimentar ellos? Tenían que alimentarse de esos árboles. Dios sabía que cuando uno más va y se alimenta de los árboles, pero ¿cuál era el objetivo principal? Para mí el objetivo principal era que se alimentaran del árbol de la vida. Para que nosotros lleguemos al Padre, para que regresemos a nuestro estado original, para que regresemos a casa. Dice Jesús que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que comamos de Él, que aprendamos de Él, que adquiramos la naturaleza de Él, que seamos revestidos de Él. Y eso lo dice Pablo ahí en el Nuevo Testamento. Pero quisiera tocarles una historia, son 3 historias que vamos a ver hoy. Y hago la mención historias porque esto pasó pues, hace miles de años. Y por eso les comenté qué sentido tiene la palabra, qué sentido tiene el ver historias, qué sentido tenían las parábolas. No es lo que se dicen encimita, sino más bien es el principio que hay ahí. Y uno cuando entiende el principio, uno va a regresar a ese principio y de esa forma ese principio no cambia, es una ley moral, es algo que se marca en tu corazón y es como vas a ser vencedor ante este mundo, ante el diablo y ante tu carne. Es la forma de cómo podemos ser vencedores. Y ahí dice en Apocalipsis, dice, al que venza, le daré que se siente a mi diestra, al que venza, le haré que sea pilares del templo, al que venza y al que venza y al que venza. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que venzamos, que seamos vencedores. ¿Y cómo es? Hay una forma al principio donde el Padre nos acerca al Hijo y es cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Ok, ahí Él ya nos hizo vencedores por gracia. Pero hay algo más allá. Dios nos asimila como árboles. Dios deposita la semilla, esa parte ya la hemos visto, deposita la semilla, ese granito de mostaza, esa fe, esa sustancia, esa esencia de Jesús, la deposita en nosotros, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y ya tenemos vida eterna. Pero ahora tenemos que caminar este camino. Ahora hay que seguir en obediencia al Padre y al Hijo, y para ello requiere vencedores. Y en toda la palabra de Dios habla sobre vencedores. Bueno, ¿cómo logramos ser vencedores? Y vamos a ver 3 historias porque lo quiero manejar como historia, pero quiero que analicemos el principio. Digamos, sí, vamos a dejarlo como principio. Y vamos a ver a Jacob, vamos a ver a Aarón y vamos a ver a la esposa. Bueno, vamos a empezar con Jacob. Déjenme checar mis notas. En Jacob, vámonos. Acabamos de ver Jacob hace como 2 domingos, ¿se acuerdan? 3 domingos, creo, con el pastor Gerardo. Génesis 30, 25, y después de ahí nos vamos al 37 y 38. En Aarón, si se quieren ir adelantando, vamos a verlo en números. Números 17, del 1 al 11. Y con la esposa vamos a ir a Cantares. Vamos a ir a Cantares 1, del 4 al 6. Entonces vamos a Génesis 30. Recuerdan que nos explicaba el pastor Gerardo que Dios hizo un pacto con Jacob y le dijo, esta tierra donde estás viviendo la vas a heredar, pero ¿qué crees? Tienes que salir y luego regresas. Y ya nos platicó la historia y luego cómo luchó con el varón de Dios y ya hizo las paces con su hermano.
Bueno, les hice la historia muy corta, pero vamos a ver un detalle que estaba haciendo Jacob, qué principio Dios le había dado a Jacob, y vamos a ir al versículo 30, 25. Perdón. ¿Sí? No, perdón. Tengo que borrar este 25. Es más bien, es 35. ¿Se acuerdan que ya había trabajado Jacob 7 años por Lea, luego 7 años por Raquel, y luego trabajó otros 6 años o 7 años por su ganado, para que él tuviera su propio ganado, porque realmente lo que hacía Jacob era que cuidaba el ganado de Labán, su suegro. Y aquí dice en el 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro, entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. ¿Por qué hizo esto Labán? Eh, Llegaron a un acuerdo, le dijo, ok, yo te voy a dar, Jacob, a ti, van a ser tuyas todos aquellos animalitos que estén pintados, que estén manchados. Entonces, ¿qué hizo Labán? Obviamente, si tienes unos animalitos, si tienes unos borreguitos, si tienes unas cabritas, tienes algo pintado, o sea, manchado, que dices, lo quito y dejo todas las que son de color oscuro. Entonces, cuando se empiecen a procrear, ¿qué vamos a tener como resultado? Pues vamos a tener el mismo color oscuro. ¿Qué estaba haciendo Labán? No, pues no se me va, se me va a quedar, o si se va sin nada. Era el objetivo de Labán. Pero vamos a ver lo que hizo Jacob en el versículo 37. Dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. En el abrevadero lo que hizo Jacob es que agarró varas y las cortó, sacando lo blanco de ellas, y dice que cuando iban a beber, cuando dice que venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. ¿Qué es lo que hacían? Cuando iban a tomar el agua, las ovejas veían esa vara, la tenían a su vista, y era cuando tú te acercas al agua, aquí es donde dice que procreaban. ¿Qué quiere decir? El momento en que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, que es el agua, es el río de vida, es su palabra. Cuando nosotros nos acercamos a su palabra, somos fructíferos, o sea, tenemos frutos. ¿Y qué es lo que hizo aquí Jacob? Él sabía este principio, que cuando tú vas a ser fructífero, cuando tú te vas a acercar a beber, y si estás viendo esa vara, sabía que estos animalitos iban a salir manchados. Vamos a seguir leyendo la historia. Versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¿Por qué? Porque estaban viendo las varas. Y apartaba Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Separaba lo que él estaba pintado, listado, lo que estaba manchado, era parte de él, y lo que estaba oscuro era parte de Labán. Y ponía un hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos. Cuando él identificaba las ovejas más fuertes, las que eran mejores, las que eran vencedoras, ahí le ponía la vara. ¿Para qué? Para que todo lo que parieran estas ovejas fuertes, pues iban a tener un fruto fuerte, ¿no? Para que concibieran a la vista de las varas. Versículo 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y luego dice aquí en el versículo 43, ¿qué pasó con Jacob? Y se enriqueció.
Dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Estamos viendo que aquí Jacob sabía ese principio que Dios había mandado. Sabía que nuestra voluntad está desnuda y en donde nosotros debemos de cubrirla, de qué nos alimentamos. Aunque estos animalitos, las bestias, tenían pieles, para que vean qué tan importante es este principio que con solo una vara, que con solo el cuando son fructíferos, cuando van al agua, cuando van a la palabra, ¿qué adquirieron esas ovejitas? ¿Qué adquirieron en sí? Adquirieron esa naturaleza, adquirieron eso ser manchado, eso blanco, eso pardo, eso que para a él era lo que tenía que apartar. Y dice que seleccionó a las más fuertes. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra de Dios? Muchos son llamados, pocos los elegidos. Bueno, pues hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que en nuestro corazón está el querer ser vencedores. Y este principio aquí lo vemos con Jacob. Ya lo usó Jacob. Ahora vamos a ir con Aarón, Números 17. Y aquí, en esta parte de esta historia con Aarón, bueno, es la historia de Jacob, pero estamos viendo cuál es el principio. ¿De qué nos interesa a nosotros o de qué nos sirve a nosotros la historia de Jacob ahorita? Pues yo ni a chivita tengo, o sea, no llego ni a chivita, o sea, no tengo animalitos. ¿De qué me sirve esa historia en mí ahorita? A eso voy, a que en toda historia, todo lo que está en la palabra de Dios, hay principios. Aquí estamos viendo cuál es ese principio, que estamos descubiertos, estamos desnudos y debemos ser cubiertos. Dice Pablo que dice, y revistaos, ¿no? Del hombre nuevo, revistaos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabe que estamos desnudos, sabe que estamos descubiertos y eso se trata de nuestra voluntad. Nuestro libre albedrío, en nuestra forma de tomar las decisiones, nosotros creemos que somos dueños de nuestras propias decisiones. Nosotros creemos que nosotros mandamos en nuestro reino, nosotros mandamos en nuestra casa, nosotros mandamos en nuestro trabajo, nosotros mandamos con nuestros hijos. Nosotros creemos eso, nos creemos reyes. Pero les voy a demostrar, conforme a la palabra de Dios, que realmente somos prisioneros. Estuvo excelente la palabra de hoy, Dianita, cuando dices sobre las aves cuando cantan, y que cantan más fuerte o más bonito cuando están enjauladas. Bueno, lo comentabas en cierta manera, pues muchas personas estamos enjaulados en una enfermedad, estamos enjaulados en un problema, estamos enjaulados en algunas cosas. Y lo que nos indica el principio ahí, ¿cuál es? Es el cantar. ¿Se acuerdan de Pablo cuando fue prisionero en la cárcel y que cantó? Cantó en la oscuridad y cantó prisionero en la cárcel y dice que tembló y los muros cayeron y todos echaron a correr, o sea, fueron liberados. Bueno, nuestra voluntad es prisionera. Y entonces te los voy a mostrar. Aunque no estemos enfermos, aunque no tengamos un problema físicamente, aunque creamos que todo nos está yendo a la perfección en nuestra vida y creemos que nosotros, que es por nuestras decisiones, que es por nuestro talento, que es por lo que estudiamos, creemos que es gracias a eso, somos prisioneros de nuestro ego. Pero ahorita vamos a ver hacia dónde más, qué es lo que está prisionero en nosotros. Eso que tenemos libre albedrío, ya lo metimos y lo sujetamos a ese río de engaño del diablo. Vamos a seguir avanzando y les voy a seguir enseñando, ¿no? Entonces, en Números 17, vemos que el pueblo de Israel en el desierto se van en contra de Moisés y de Aarón. Y entonces Dios les pide que, le dice Moisés, oye, Señor, pues aquí me está yendo mal, estos cuates no entienden, dicen que por qué ellos no están mandando, por qué yo, por qué Aarón, por qué el sacerdocio Aarón, por qué no ellos. Entonces les dice Dios, dice, estoy 17:2, dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres.
de todos los príncipes de ellos 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y lo pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dice que estas varas tenían que ser puestas en el lugar santo. Dice, en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, no en el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año. Entonces, era ponerlas en el lugar santo. ¿Qué muebles había en el lugar santo en aquel entonces en el tabernáculo? Estaba el altar de oro de la oración, estaba el candelero y estaba el mueble de los panes. Y luego vemos en el versículo 8 del 17, dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Dice que reverdeció, o sea, metieron unas varas secas. ¿Cuál es el principio aquí? Bueno, dice que tuvo almendras, renuevos, esto sí que es la manzana, y flores. ¿Recuerdan ustedes? En el candelero les pasé ese estudio donde tenía almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor, y eran así unas cositas labradas de una sola pieza de oro y candelero. ¿Y qué tenían? Almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor, que eran 22, 22, 22, daban 66. La vara de Aarón, ¿cuál era la vara? ¿Quién era el que iba y estaba en el lugar santo orando por el pueblo? Era Aarón. ¿Cuántas veces no iba él? Tenía que ir 2 veces al día a mostrar sacrificio y a orar por el pueblo y la expiación de los pecados y estar en constante comunicación con Dios. Y él iba y prendía las velas, prendía esas 7 velas. ¿Qué es lo que tenía contacto Aarón siempre, todos los días? En el cuarto de oración. ¿Y qué es lo que tenía el contacto? Con el candelero, con la palabra, con la luz. ¿Y qué le pasó a la vara de Aarón? Pues se convirtió en lo que estaba frecuentando. Y los otros 11 príncipes, ellos no tenían el sacerdocio. ¿De qué nos está hablando este principio aquí a nosotros? Que esta parte de nosotros que viene desnuda, debemos de ir a su palabra, debemos de ir al cuarto de oración, debemos estar en constante comunicación con el Padre, con el Hijo. Entre más nosotros nos acerquemos a Jesús, entre más nosotros comamos de estos árboles del huerto, más vamos a ir llenando este arroyo que está seco, vamos a ir llenándolo de aguas de vida. Vamos a ir llenándolo de su palabra, vamos a ir llenándolo de su amor, de su gozo, de su paciencia. Vamos a ir llenándolo de su esencia. De eso se trata este caminar cristiano. De esto se trata este caminar cristiano, en donde en nosotros que vamos caminando, vamos desnudos, vamos descubiertos. Me voy a saltar el principio de la esposa, lo voy a dejar pendiente, y les voy a poner, ¿quién creen que sabía este principio? David, ¿contra quién peleó? Contra Goliat. A ver si alguien se acuerda qué quiere decir Goliat. Es desnudez. ¿Qué es lo que hacía Goliat los 40 días en la mañana, al mediodía y en la tarde, que era cuando el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios y oración a Dios? ¿Qué él hacía? Que de su boca les infundió temor y nadie se acercaba. Cuando David se entera de esto, era pequeño. Aquí creo que David debe haber tenido unos 17 años cuando pasa esto de Goliat. ¿A dónde fue David? Fue a un arroyo
en el valle y agarró 5 piedras. ¿De qué estamos hablando aquí? De este principio. David en ningún momento fue desnudado por Goliat, en ningún momento tuvo David temor. Le dijo, tú vienes con espada, con armadura, con todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. He vencido a leones, he vencido a osos. A esa edad. Y tenía a todo un ejército atemorizado este Goliat. ¿Y qué fue? ¿Qué principio aquí tenía David? Él iba al arroyo, él iba a esas aguas de vida, él sabía dónde estaban esas piedras de su salvación. Y dice que son 5 piedras, ya les platiqué, pues, que cada piedra es por el nombre de Jesús. Solamente usó una. Recuerdan, estas piedras estaban ungidas. Cuando dice ahí la palabra, no lo voy a leer, pero cuando dice ahí la palabra que David movió su onda, ¿se acuerdan que la palabra onda tiene que ver con las cortinas de lino fino? Tienen que ver nuestras obras, con qué vamos a ser lanzadas esas piedras, con qué vamos a ser lanzados estos principios. Obviamente, con esto que se prende en nosotros internamente, esta llama por seguir buscando a Dios, y todo lo que es acumulado en nuestro corazón se va a notar en el exterior. Nuestras obras vamos a ser más pacientes, vamos a ser más amorosos. Entonces, esas obras son lanzadas, esas piedras con unción, esa onda, ¿no? El lino fino. Dice que a Goliat le fue pegada la piedra aquí en la sien, perdón, la sien, aquí en el frente de la cabeza, que tenía un orificio, su casco, le pega aquí y ahí no lo tumbó la velocidad de la piedra. Dice ahí en la palabra que Goliat cayó de frente, cayó hacia adelante. O sea que no fue la velocidad de la piedra, fue la unción de la piedra, es la unción de la palabra. ¿Con qué estaba amenazando Goliat? Con su boca. ¿Se acuerdan cuando diablo se lleva a nuestro Señor Jesús, se lo lleva al desierto y lo prueba? ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Le estaba hablando, estaba conversando con él. ¿Cómo le contestó Jesús? Con la misma palabra. Entonces quiere decir que el diablo engaña, el diablo roba esos ríos, esas aguas, son robadas para que a nosotros venga y nos cubra con esas aguas de engaño que son desnudez ante los ojos de Dios. Bueno, ¿dónde podemos ver esta parte? Les voy a dar los versículos para que ustedes los vayan, que ustedes los... Ah, no, sí tengo tiempo. Tenemos nuestra voluntad, que es un arroyo seco. ¿Con qué lo vamos a llenar? Vámonos primero lo que pasó con Adán mujer. Y quiero mostrarles cómo el enemigo tiene el enemigo sabe este principio que debe de ser cubierto nuestra voluntad. Este arroyo seco que tenemos debe ser cubierto, debe ser revestido de algo. Y Satanás, como amo de la mentira, vamos a ir a Apocalipsis 12, versículo 9, y después de ahí nos vamos al versículo 13. Dice en el versículo 9, en Apocalipsis 12, 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, tiene todo su ejército, fue arrojado a la tierra. Y de ahí nos vamos a ir al versículo 13, por favor. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, estoy en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca, versículo 15, dice que arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Agua como un río. Bueno, si usted pensaba que el río nada más era cuestión de cuando hablamos de la palabra de Jesús, se dan cuenta aquí el otro lado de la balanza cuando está hablando del río, todo lo que ha robado Satanás, ¿para qué? Para engañar a las personas. Y en el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, entonces la tierra abre su boca y el río que venía de la boca del diablo se fue. Dice, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí estamos viendo cómo hay un engaño, cómo el diablo, Satanás, está haciendo todo lo que está en sus manos para poder a nosotros destruirnos y poder sujetarnos, poder llenar ese arroyo seco que tenemos. Podemos ir también a Proverbios 9:6. Proverbios 9:6. Y vamos a ver qué más hace el enemigo. Perdón, no es Proverbios 9:6. Es Proverbios 9, del 16 al 18. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos con cordura dijo. Bueno, voy a leer desde el 13 para tener el contexto de qué está hablando aquí. Dice que esta es la mujer insensata. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. ¿A quién le habla esta insensatez? Le está hablando a aquellos que vamos caminando en el camino recto, que es el camino de Jesús, y nos habla, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo. Dice el versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Las aguas hurtadas, dulces. Obviamente esto es un engaño. ¿Recuerdan cuando dice aquí que Lucifer engaña al mundo entero? Pues aquí hay un engaño. Las aguas hurtadas son dulces. No, porque veamos el versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Todo aquel que come de estas aguas están muertos. Están en el Seol, sus convidados. Recordemos que Satanás es una criatura y las aguas de vida vienen del Creador. ¿De dónde queremos ser cubiertos? Juan 4:14. ¿De qué queremos que sea cubierta este río seco de nosotros? ¿Se acuerdan cuando fue con la samaritana y le contesta a Jesús? Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Agua de vida. Creo que es mejor con azul, mira. Luego tenemos Apocalipsis 7:17. Tenemos Apocalipsis 21:6, 22:1, 22:17. Ezequiel. Les doy la cita para que ustedes lo chequen en casa, por favor, y lean estas citas del 1. Y en Éxodo 17:6, 17, versículo 6, aquí es el agua de la roca. Pero vamos a leer Apocalipsis 7:17. Voy a tratar de hacerlos de Apocalipsis, que los tenemos pegaditos. Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Cordero, pastor. Luego 21:6, Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente el agua de vida. Las tazas, bueno. Gratuitamente, fuente de agua de vida. 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Río limpio. Y luego 22:17. Y el espíritu y la esposa, por eso quería darles el ejemplo de la esposa, porque acá habla del espíritu con mayúscula y la esposa con mayúscula. Dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Agua de vida gratuitamente. Ezequiel 47:1 hablamos que cuando sale el agua del trono y está Ezequiel y lo mete 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos hasta que se convierte en un río y que ya no puede pasar. Quiero cerrar estos principios en qué sentido. ¿Cómo es esta parte que nosotros somos creados desnudos y somos creados con un libre albedrío? Dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos pedir conforme nos conviene, sino que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para pedir a como nos conviene. Sabe que nuestras decisiones no son buenas decisiones. Tenemos que ir a consultarlo con Dios en todo momento para poder tomar una decisión. ¿Y cómo sabemos en qué momento podemos ser transformados, podemos ser cambiados? Bueno, aquí Dios habla del huerto, del Edén, donde había árboles. Esta es nuestra actualidad. Estos somos nosotros ahorita. Aquí había árboles que había que comer de ellos y estaba el árbol de la vida, que era Jesús. Estos árboles de aquí del Edén, una vez les pregunté en la iglesia, ¿qué son esos árboles? Bueno, hoy les voy a dar un adelanto. La palabra de Dios nos asemeja con árboles, dice, y será como árbol plantado a la orilla del río. Dice, su hoja no caerá, nunca dejará de estar verde, y su hoja será para medicina, dice, y dará sus frutos. Y luego también en Apocalipsis habla del árbol que da su fruto por cada mes.
Eh, estos árboles, si somos nosotros, los árboles que estaban en el huerto, ¿de qué estaba hablando el Señor? Eran vencedores. Que, eh, que el hombre y la mujer tenían que ir a comer de ellos, tenían que ir a alimentarse de ellos, tenían que ir a ser suministrados de ellos en base a sus experiencias, a cómo habían hecho las cosas para poder ser vencedor. Platícame, ¿cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es el amor de Dios? Platícame más de Jesús. Y también debían de comer del árbol de la vida, que era Jesús, que después venció a la muerte. En nuestra actualidad, me voy a venir acá. ¿Cuál es nuestro huerto? ¿Cuál es el principio aquí? Dice su palabra que Dios les dio esos árboles, les ordenó que comieran libremente. Déjenme ir a un pasaje aquí. Miren. Tengo la versión 60 y tengo la King James de Génesis 2. Sería Génesis 2, el 16 y el 16. Esta es la King James y esta es la versión 60. En español dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mandó, fue una orden. Pero dice, todo árbol del huerto podrás comer. Y en la King James, si se fijan, estoy marcando la traducción en el hebreo, más pegado al hebreo, es esta, donde dice que comerá libremente. Libremente lo podemos ver en dos sentidos. Puedes comer todo lo que quieras y libremente, es decir, tú decides si comes o no comes, pero yo te ordeno. Dice aquí que dio una orden de que comiera. ¿Se acuerdan de las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio? Creo que están. Que dice, y yo te recomiendo que tomes las bendiciones, que tomes la vida. Esa parte recomendar en el hebreo es decir, más te vale que tomes la vida. ¿Sí me explico? En nuestra actualidad, si Adán mujer, Adán hombre, se les dio un huerto, se les dio árboles, se les dio convencedores, en nuestra actualidad, ¿cuál es nuestro huerto? Es la Biblia, la palabra de Dios, el río de vida. ¿Qué tenemos nosotros como enseñanzas en la palabra de Dios? Tenemos árboles, tenemos gente vencedora. ¿Qué les parece un Abraham, un Josué, un Moisés, un David? ¿Cuántos vencedores no hay en la palabra de Dios? Bueno, ¿por qué no tomamos a Jesús? Que es el árbol de vida. Dice, podrán comer, deberás comer de él. Tenemos un mandato, pero somos libres si vamos a la palabra o no vamos a la palabra. Somos libres si estudiamos, si no leemos, si vamos en oración o no vamos en oración. Somos libres de eso. Nuestra voluntad está encarcelada y eso se los voy a dar en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Chequen lo que dice aquí Segunda de Timoteo 2:26. Dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos
a voluntad de Él. Cautivos a la voluntad del diablo. Entonces, ¿somos presos o no somos presos? Estamos cautivos. Dice Pablo, escapen del lazo del diablo, porque están cautivos a su voluntad. ¿Dónde fue esto? ¿De qué río, de qué boca salió? De la serpiente cuando estaba ahí con la mujer. Desde ahí somos cautivos, desde ahí nacimos con ese pecado que le llaman el original. Desde ahí somos recubiertos con la voluntad del diablo. Creemos nosotros que somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero no, todo lo que nosotros tomemos de decisiones van inclinadas o vamos con el engaño del príncipe de este mundo. Por eso debemos de escapar y debemos de orar como oraba David en un salmo. Dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros no sabemos. Nosotros, entre más nosotros regresemos a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia, vayamos a ese huerto. No sé si ustedes habían preguntado alguna vez en estar leyendo la palabra y decir, ¿cómo es posible que Adán hombre y Adán mujer no hayan comido del árbol de la vida? ¿Cómo es posible que si tenían tanta libertad para comer no sé cuántos árboles, por qué tenían que ir a ese árbol? Yo decía, o sea, no me cabe en la mente cómo es posible que hayan tomado esa decisión. ¿No les suena como diciendo, cómo es posible que tenemos una Biblia en casa? Hay tantos árboles ahí. Está la historia de Jesús ahí. Está la vida de Jesús ahí. Está la esencia de Jesús ahí. Vamos a leer la palabra. ¿Cómo es posible que no vayamos? ¿Cómo es posible? No me cabe en la cabeza que no queramos ir a platicar con Dios para saber qué es lo que a Él le agrada, para saber qué es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque la luz del Señor nos enseña nuestras tinieblas. En el momento en que nosotros, nuestro arroyo seco, si lo llenamos con agua de vida, si lo llenamos con agua de muerte, aquí lo que vamos a obtener es amor, luz y vida. Y acá vamos a tener odio, tinieblas y muerte. ¿Por qué la gente no encuentra, aunque cree que tiene todo arreglado en su vida, pero no encuentra paz? Siente que algo hace falta en su vida, porque no han ido al río de agua de vida. Estamos desnudos, estamos descubiertos. Recuerden, la desnudez da pena. La desnudez es mostrar lo más feo de nuestro corazón. Hay muchas formas de desnudez y por eso Dios nos invita a que seamos recubiertos, a que vayamos a este río de vida. Eso es lo que nos está invitando. Ese es lo profundo de nuestro ser, que es lo que hay que llenar. Pero como este arroyo está cubierto de las aguas de muerte, tienen que salir para que entren las aguas de vida. Entonces, ese es el principio o la enseñanza que hoy Dios nos está mostrando el día de hoy, cómo seamos recubiertos, ¿no? Con esto terminamos para que se cierre de grabar y podamos nosotros